Buenas tardes, tengan ustedes bienvenidos a su programa Wicca Radio México. Hoy vamos a tener un programa, muy esperado porque estamos a días, si no, ya está prácticamente a punto de estrenarse la película de Steven Spielberg, El Día de la Revelación. Y hay una expectativa enorme acerca de la película y quise invitar a quién más nos puede dar información acerca de esto que mi amigo Leobardo Peña. Leo, bienvenido. Muchísimas gracias, Mauricio, nuevamente por este espacio para hablar de estos temas que comienzan a generar una gran expectativa dentro de la realidad del fenómeno OVNI, y sería muy bueno seguir analizando los sucesos que están moviendo las conciencias, están moviendo muchos medios de información, pero valdría la pena analizarlo. Leo, yo sé perfectamente bien que tú eres, para mi gusto, es uno de los mejores investigadores del tema OVNI y es muy pronto para poder decir qué es lo que va a suceder. Sino vamos a ver las expectativas porque ahorita la efervescencia del tema es enorme porque el gobierno de los Estados Unidos declara el abrir expedientes, ¿sí? El desclasificar una serie de expedientes y coincidentemente a meses, ¿sí? A un mes de esa revelación del gobierno de Estados Unidos viene la película de Steven Spielberg, El Día de la Revelación. Creo, y una de las cosas que hemos platicado tú y yo, que no existen coincidencias en este mundo, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? ¿Quién fue primero, el huevo o la gallina? ¿Qué fue primero, esta parte de la película o la liberación de los datos, ¿sí? ¿Qué se espera? ¿Qué podemos esperar? ¿Sí? Ya más adelante me gustaría, Leo, que retomáramos ya más adelante y ver qué resultados nos dieron realmente estas desclasificaciones y qué desmenuzar la película. Todavía no la hemos visto. Los cortos se nos hacen impactantes desde el punto de vista psicológico. Yo creo que no va a ser una típica película como El Día de la Independencia o cosas así de grandes fenómenos espectaculares, sino más bien es una película psicológica. ¿Qué es lo que va a suceder en el despertar de la humanidad cuando tengamos esta declaración fehaciente de no estamos solos? ¿No? A ver, Leo, cuéntanos, ¿qué esperas tú de este ambiente, de tanto del gobierno de los Estados Unidos con sus desclasificaciones, como qué podríamos esperar de la película de Steven Spielberg? Mira, ciertamente hay que reflexionar y hacer una recapitulación de eventos históricos. Hace algunos años, y he compartido en algunas de mis conferencias, que surgió un artículo muy especial en el National Geographic, en donde surgía la pregunta: ¿no estamos solos? Y años más tarde, unos 5 años más tarde, esto fue entre el año 2013, 2014, si no mal recuerdo, en donde surge este espacio de artículos en el National Geographic, y por último sale una afirmación en donde dice National Geographic: no estamos solos. Pues estamos hablando de una década atrás. Todo esto tiene que ver con uno de los casos más manipulados de la historia de lo que es la realidad del fenómeno OVNI, que es el caso Roswell de 1947, en donde se ha podido verificar que no solamente existió un caso de estrellamiento, me parece que existieron dos en la parte de Roswell, otra en San Antonio, Texas, y otra en Aztec. Todo esto allá precisamente en los Estados Unidos. Fueron cuatro estrellamientos. De ahí surge precisamente toda esta historia de conspiración
y de guardar los secretos de lo que realmente sucedió. De ahí se desprende una comitiva de 6 militares, 6 científicos, que se le llamó el proyecto Majestic 12, en donde se empezaba a recopilar información de avistamientos de militares, avistamientos de la aviación, y posteriormente, en los años 50, se crea una comisión nuevamente que se le conoce como el Libro Azul, en donde participan científicos de la talla como el astrónomo, padre de la ufología, Joseph Allen Hynek, ¿no? En donde se comienzan a desclasificar, a analizar muchos de estos casos, pero todo se queda ahí. El presidente Eisenhower, precisamente, se dice que tuvo acceso, precisamente como un político, a poder entrar en contacto con esta información y con estos materiales. También se habla de que Albert Einstein fue un testigo también de haber tenido evidencia de esta información, porque incluso le hacen una entrevista en 1952 y le preguntan si cree en los ovnis. Pero ante todo lo que se fue descubriendo, sabemos perfectamente quién fue Albert Einstein, y él decía que sí creía en los ovnis, pero que los tripulantes no eran viajeros en el espacio, sino que eran viajeros en el tiempo. Y aquí viene algo muy importante, que es el manejo de la recuperación de la tecnología, ¿no? Todo lo que es la retroingeniería. Y todo esto ha servido no para los políticos, sino para un gobierno oculto que se ha mantenido bajo la sombra, que es la parte militar. Esto es de dominio público. Los mismos congresistas de los Estados Unidos que han pedido las desclasificaciones a partir de los años 2017, 2019, cuando el New York Times empieza a exponer una serie de videos del año 2004 y 2015, y esto empieza a detonar también todo lo que es la filtración de presupuestos extraorbitantes millonarios que se le han dado al Pentágono para investigar lo que es el fenómeno ovni. Recordemos que las primeras desclasificaciones comienzan con el mandato del hoy presidente Donald Trump de los Estados Unidos entre el 2020 y 2021, y que han resultado hasta siete audiencias de militares, en donde ya en 2023 3 militares de la Marina y de lo que son estas agencias de investigación de lo que es la seguridad nacional de los Estados Unidos, la ARO o el Pentágono, en donde revelan que realmente, históricamente, los gobiernos, pero los gobiernos militares, reitero, esto lo supimos por Juan José Benítez, ¿no? Que él ha mantenido contacto con ex militares que le han compartido esta información. Hace algunos años tuve la oportunidad de platicar con él, de escucharlo, todos estos argumentos, y realmente lo que nos ocultan no son la parte política, no es la parte política, son la parte de los militares. Entonces, esperar esta octava desclasificación que se dio el pasado 8 de mayo de este año 2026, realmente no nos ha dado absolutamente nada de realidad, ¿no? Si tú observas, Mauricio, los videos, las informaciones, 160 evidencias que apenas empiezan a salir por parte de la CIA, pues todo está tachado, ¿no? La mayor parte está tachada. Los videos son videos que no tienen una alta resolución. Sabemos perfectamente que los aviones
de la Fuerza Armada de Norteamérica tienen una tecnología demasiado avanzada como para la falta de calidad de todo lo que nos han mostrado. ¿Por qué no regresar a los casos de George Adamski? ¿Por qué no regresar a los casos de Edward Billy Mayer, que son las evidencias y son las fotografías que más nitidez tienen a lo largo de la historia de este fenómeno? Creo que sí nos estamos encontrando todavía ante una gran manipulación y una reserva de información. Y tal vez, no lo puedo asegurar, pero tal vez en la película pueda haber una revelación de esta información, porque sabemos que Steven Spielberg, desde que creó Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, ya tenía información sensible, ya tenía información privilegiada. Ahí fue asesorado por Allen Hynek y esperamos que no sea pues como parte de un experimento social, porque sabemos que las películas, al salir y exponerse al público, obviamente van registrando la respuesta de la sociedad humana. Hay el 60%, Mauricio, el 60% a nivel planetario de la sociedad que cree en el fenómeno. Entonces esto quiere decir que ya tenemos la suficiente cultura. Hay que esperar. Claro, aquí hay varios puntos, Leo, que me gustaría como detallar mucho. Esta película de Steven Spielberg que se va a estrenar ya en breve, trae una expectativa interesante porque no nos está hablando de alguna manera de una información extra acerca de estos personajes, de estos extraterrestres. Se trata más bien de eso que acabas de decir, de este experimento social de analizar y ver la reacción de los seres humanos cuando se dé la noticia de que ya de forma certera nos van a decir no estamos solos. Hace mucho tiempo habíamos oído a decir por parte de Salvador Freixedo, que decía Salvador, ya el tema si existen o no existen, eso ya queda atrás. Ya todo mundo sabemos que no estamos solos. Ya, este punto de verificar ya es algo que en la mente del ser humano creo que es más que patente, ¿sí? Ya hay la suficiente cultura, la suficiente evidencia, a pesar, Leo, de todo lo que nos han ocultado y de todo eso, hay evidencia suficiente para poder determinar el hecho de no estamos solos. Pero esta parte no se ha hecho oficial. ¿Qué sucederá de manera masiva, ¿sí?, cuando nos digan no estamos solos, sí existen, y tengamos pruebas y a lo mejor hasta una experiencia masiva, ¿sí? Sabemos que se va a dar, Leo, ¿sí? Será, porque hace mucho tiempo hicimos un programa tú y yo de esta preparación psicológica que tienen las películas en nosotros. ¿Será, Leo, que esta película de Spielberg, El Día de la Revelación, nos está preparando para precisamente esta revelación, para ver si realmente la sociedad está madura para ya un contacto masivo? Yo creo que indirectamente, Mauricio, sí nos está ayudando precisamente a concientizarnos, a hacer varias reflexiones, sobre todo porque así, analizándolo como un experimento social, sabemos que la realidad del fenómeno ovni como tecnología, pero sobre todo ante el contacto extraterrestre, es decir, ya tener contacto con estas civilizaciones, ya vendría a tener un impacto superior. ¿Por qué? Primeramente hemos hablado que la parte del fenómeno ovni ha creado desde la parte positiva una reflexión, pero desde la parte negativa es que la retroingeniería solamente ha servido a un solo sector, al sector económico y al sector militar. Dejando atrás todo ello,
es importante hacer la reflexión porque el impacto vendría en 4 aspectos. Uno, primeramente, se dio en 2013, se dio una conferencia en el Foro Internacional de Economía en Davos, Suiza, en donde se hablaba precisamente que el fenómeno extraterrestre podría impactar las economías del mundo cuando se diera una desclasificación o se diera toda esta certificación por parte no solamente de los Estados Unidos, sino de todos los gobiernos del mundo que tienen evidencia de ello. También hay un impacto en la parte científica. No hace mucho se ha venido presentando todo este análisis de estos asteroides, ¿no? Que es el Oumuamua, el Atlas, en donde científicos como Avi Loeb se han atrevido a decir que estamos siendo visitados precisamente por naves interestelares, ¿no? Haciendo esa hipótesis que no se pudo comprobar, pero ya hay científicos que están hablando de ello. Ahora bien, la parte más importante que se está manejando en este momento es la parte religiosa. ¿Cómo va a cambiar el paradigma? Hace algunos años, el astrónomo del Vaticano, José Gabriel Funes, hablaba perfectamente de la posibilidad y del estudio dentro del Vaticano como, pues sí, como una religión que ha influido mucho en el planeta, pues que no era imposible precisamente la propia visita de seres extraterrestres. Ya en algún momento no solamente José Gabriel Funes, sino Monseñor Corrado Balducci, que era amigo personal de Eugenio Siracusa, uno de los contactados más importantes de Italia, mencionaban que esos ángeles o esos seres míticos en el pasado podrían ser los extraterrestres de hoy. Ahora, todo este contexto está causando un gran cisma precisamente en la parte religiosa, porque en estos días, con este tema de las desclasificaciones, hay ciertos sectores, no sé si del gobierno o ciertas autoridades, que están realizando reuniones con diferentes líderes espirituales de los Estados Unidos. Cosa que aquí se me hace muy burdo, muy ilógico, porque lo que están asumiendo estos líderes es conceptualizar el tema ovni y el contacto extraterrestre o la presencia extraterrestre como nombrándolos como demonios. ¿Te das cuenta? ¿No? O sea, crear miedo, crear toda esa expectativa. Pero obviamente lo que está moviendo en estos 4 rubros que estoy mencionando es que realmente va a cambiar la psicología y la percepción de la realidad del ser humano. ¿Qué va a pasar cuando se den cuenta que realmente los gobiernos o que los militares nos han ocultado la información, que se han aprovechado de esta tecnología que no ha sido puesta a beneficio de la humanidad, que estos seres no nos han venido a conquistar porque ya tienen la relación con el ser humano desde que existe el ser humano, y si quisieran hacernos daño ya lo hubieran hecho, ¿no? O sea, realmente debemos de tratar este tema con otros ojos, con otra mirada, y que el impacto vendría a ser de una forma más relativa a ese despertar de conciencia, a saber cómo vamos a responder, porque si realmente nosotros somos un planeta demasiado bélico, por eso a partir de 1947 hay más actividad ovni en lugares donde se almacenan precisamente las ojivas nucleares. Están muy atentos precisamente a lo que es el conflicto interno humano, porque se dice, quien está en guerra interior, pues va a estar en guerra con todo mundo. Entonces, están muy preocupados estos seres realmente por la integridad de este planeta, y quizá por eso están creando una cultura. Entonces no creo, a mi manera de pensar, que la situación de los experimentos sociológicos de las películas
que obviamente recordemos que Steven Spielberg inicia con una película muy positiva, que es Encuentros cercanos del tercer tipo, en donde habla precisamente de cómo le cambia la vida al testigo y se da un encuentro totalmente pacífico. Creo que esta película de los años 70, 1977, creo que es al revés. Todo lo que quizá nos vayan a mostrar en esta película tenía que haber sido la primera película, y el final que vamos a poder atestiguar pues va a ser Encuentros cercanos del tercer tipo, en donde va a haber un encuentro más pacífico, pero que nos está obligando a replantear y a quién le estamos dando el poder. Porque realmente han sucedido cuántos años de Roswell, casi 80 años, donde ha habido en ese lapso mucha investigación, científicos que han cambiado su paradigma, pero también en América han surgido la mayor cantidad de testigos de contacto. Testigos de contacto. Dejemos también y sumemos la parte de Europa. Por ejemplo, he mencionado a Eugenio Siracusa, he mencionado a Edward Billy Mayer, pero en América tenemos a un Sixto Paz, tenemos a un Enrique Castillo Rincón, tenemos a muchos contactados, ¿no? En donde han hablado que el propósito es mucho más propositivo, o sea, está más desarrollado a la conciencia. Y esto ha llevado incluso no solamente a la ciencia y a la parte militar a investigar el fenómeno extraterrestre, sino ahora se han estado realmente relacionando al estudio de dos temas principales, que uno es los criptoterrestres, que sabemos que es el mundo intraterrestre. Los criptoterrestres asume el estudio de la Universidad de Harvard, que existirían pues seres no procedentes de la Tierra, que ya han estado habitando dentro de las cavernas de los volcanes, o de las exocivilizaciones, que también algunos científicos de la NASA han expuesto artículos en donde hablan de civilizaciones más antiguas que el propio ser humano, que tiene como concepto su propia historia desde hace unos 300 a 250 mil años, en donde existe el ser humano como Homo sapiens, sino que existirían civilizaciones que tuvieron tecnología muchos miles de años atrás, lo que nos recuerda mitos y leyendas de filosofías como en Mongolia, como en Tíbet, como en la propia Europa. Hay mucho tema para poder hablar y analizar, y que está cambiando el paradigma. Entonces esperemos que esta película realmente sea como a veces decimos, empiezan por el final y el final es el principio, ¿no? ¿Cómo va a terminar la historia? Yo creo que eso es lo más importante a poder reflexionar, que esperamos que toda esta culturización que no ha sido por parte de los gobiernos, eso es para mí indirectamente, pero el contacto extraterrestre, el poder ser testigo de los avistamientos, del acercamiento, del encuentro ya físico con ellos, ya de saber cuáles son sus propósitos y de saber la real historia de la humanidad, para saber hacia dónde nos dirigimos, o sea, en qué momento nos encontramos y hacia dónde nos vamos a dirigir, para evitar los errores que tal vez se cometieron en el pasado, o estos seres cometieron en el pasado, cosa que hay que analizar con esta película. Claro, y hay varios puntos, Leo, que ahorita oyéndote quería abonar un poquito, porque si bien hay una expectativa social con esta película, y lo que tú dices es impactante, la parte de la religión, creo que uno de los puntos a considerar de mayor relevancia. Hace muy poquito acabo de sacar precisamente un programa acerca de esta espiritualidad cósmica. La gente ha tenido una tendencia a salirse de las estructuras religiosas dogmáticas
para entrar a una conciencia más de naturaleza, más a una conciencia de una espiritualidad cósmica. Ya nos sentimos parte. No es que abandone, ¿sí? Que esto quiero que quede muy claro, no es que yo abandone a lo mejor mis raíces, mis creencias religiosas, sino que empiezo a tener una conciencia, una espiritualidad más abierta ante las posibilidades de lo que pueda venir. Dentro de esta época, Leo, de los 50, 60, que se da grandes vestigios que los mismas personas del Vaticano empiezan a determinar posibilidades, no hay que perder de vista el hecho de que el mismo Papa Juan XXIII relata tener una experiencia con seres extraterrestres en el mismo Castel Gandolfo, ¿sí? O sea, él relata cómo caminando por los jardines le dice a su secretario que lo espere en ese momento y él se acerca a un ser luminoso, ¿sí? Que baja de una nave, tiene una plática, dicen aproximadamente de media hora, y él regresa, y es posterior a esto que él decide hacer Concilio Vaticano, ¿sí? Entonces, creo que el aspecto religioso social es importante. Digo, no confundir con los mensajes, no, simplemente esta parte que dices es importante. Es importante la importancia de América en esta parte del contacto. Tienes muchas pláticas que hablan de esta, sobre todo de la importancia de México en este tema, porque nosotros, tanto tú como yo, Leo, sabemos de fuentes muy fuertes que también casos como Roswell han sucedido en México, ¿no? Entonces es importante tener esta expectativa y decir, bueno, ¿qué viene? ¿A qué nos viene? No es el hecho, vamos a ver la película con mucho entusiasmo, pero creo que personas como tú, como yo, vemos la película con una óptica de atrás de la película, ¿qué me quieren preparar? ¿No crees, Leo? Sí, lo que acabas de mencionar también abonando, el cambio de paradigma, el cambio de pensamiento del ser humano tiene que modificarse ante cambiar el miedo, ¿no? La supervivencia, porque eso es lo que ha creado también el cine, sobre todo de la parte de Estados Unidos. Después de Encuentros cercanos del tercer tipo, viene la película de E.T., por ejemplo, que es un mensaje también muy positivo, pero después viene una oleada de películas de descrédito, que es, por ejemplo, Hombres de Negro, Marcianos, El Día de la Independencia. Me parece que lo que espera la sociedad es un mejor mensaje, ¿no? Un mejor mensaje, porque incluso dentro de la religión se habla de mensajes proféticos. Esos mensajes proféticos los exponía un psíquico, ¿no? o un sensitivo, que yo le llamo, como Benjamín Solari Parravicini, por ejemplo, al cual su difusor allá en la Argentina fue Pedro Romaniuk, también otro gran difusor y contactado. Y de ahí surge precisamente otro elemento que influye en la iglesia. Pocas personas saben que el Papa Mario Bergoglio, el Papa Francisco, asistía a las pláticas de Pedro Romaniuk. Entonces la religión no está ajena a estos temas. Y creo que esto va a influir precisamente para seguir analizando casos muy importantes que tienen que hacer a un lado precisamente esta parte de esperar solamente que las autoridades, que no nos van a decir nada, Mauricio, o sea, realmente seamos realistas, no nos vamos a enterar de quién maneja las esferas de esta información y por qué nos la ocultan. Sabemos hasta cierto punto,
los intereses económicos, pero ¿por qué no, como he mencionado, ir hacia casos que realmente siguen siendo los más auténticos, ¿no? Y que estas desclasificaciones no nos han aportado absolutamente nada y que han causado solamente expectativas y gran especulación en los medios de comunicación. ¿Por qué no también, yo me pregunto, tú sabes que tengo por ahí una conferencia que se llama Las Anomalías, ¿no? Electromagnéticas de México. Ahí ustedes pueden revisar, y la tenemos de forma gratuita ahí en el internet, una conferencia completa, como en el año 2020, pues aparece esta anomalía que cubre gran parte de lo que es Guanajuato, Michoacán, San Luis Potosí, Querétaro, pero que es debido también a algunas evidencias que pude obtener de los sitios oficiales de la NASA que cubren el clima espacial y donde se ve una nave, que yo diría que es una nave teóricamente, pero es un objeto que se está acercando a la Tierra de aproximadamente unas 5 o 6 veces más grande que la Tierra y que evita que las tormentas solares o este plasma pues cause estragos propiamente en la Tierra, pero es un objeto que logra captar la NASA. Es decir, no es que esto sea algo nuevo, lo tenemos registrado y lo tienen registrado ellos. ¿Cómo puede ser posible que este satélite, el GOES-8, en la época de los 90, en varias ocasiones, entre el año 90 al 95, la propia televisión chilena, que estaba realizando una conexión precisamente con el satélite GOES-8, este satélite logra captar un objeto de 450 kilómetros que está estacionado en la atmósfera del planeta Tierra. Esta mancha, ¿no?, que se pudo registrar de la anomalía electromagnética medía más allá de los 300 kilómetros. Hay otra, precisamente años más tarde, un par de años más tarde, de 2020, 2021, 2022 me parece, en donde en el Océano Pacífico se logra registrar un objeto alargado, también de más de 200 kilómetros. Es decir, ¿por qué este tipo de casos no son los que se tienen que analizar por parte de las autoridades militares por las desclasificaciones? Porque siempre los empiezan a desacreditar. El descrédito es el arma número uno de estas agencias, ¿no? Entonces, haciendo este resumen, siento que todavía no nos van a dar absolutamente nada, porque obviamente este es un capítulo y como bien has mencionado detrás de cámaras que hemos platicado este tema, se espera la gran revelación, ¿no? Todavía esperamos noticias para este 9 de junio y hay más temas que se van a ir develando supuestamente, pero no nos van a dar la carnita, no van a dar testimonio porque no les conviene. Primeramente, no les conviene porque la sociedad se tendría que dar cuenta que si nos han ocultado información es porque es un gobierno que miente. Si esto le miente y se lo esconde al mundo, a su sociedad, a sus contribuyentes, obviamente esto generaría un cisma político. Más aparte, los intereses creados en beneficio de la retroingeniería, como reitero, para el sector económico y para el sector militar, no son para otros universos, ¿no? No es para la política, no es para la sociedad. Entonces, estos son muchos intereses que hay detrás. Fíjate, Leo, que
Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención de toda esta situación que está pasando a nivel global, porque nosotros vemos mucha efervescencia a nivel social ahorita, ¿sí? Lo vemos en Europa, lo vemos en los cambios políticos, lo vemos en en los estados de ánimo de la gente, ¿sí? De hecho, de alguna manera hemos presenciado cómo han ido evolucionando las cosas y hay cambios ahorita que se están dando de manera radical. Yo no sé si positivos o negativos, pero el hecho, yo sé que hay una efervescencia social importante y no quisiera pensar, y quisiera tu opinión acerca de esto, que esta parte de desclasificar esta película es esto, es el agarrar y llevar la atención del público en general, apaciguarlos desde un aspecto que no es. Tú eres un profesional del ámbito OVNI, de todos estos estudios, y lo hemos hablado mucho en muchas ocasiones de cómo esta manipulación de estos temas muchas veces van a dar a un punto que es el control social, ¿sí? Es de qué manera yo manipulo la opinión del mundo, ¿sí? Porque yo hasta dentro de mi punto de vista, y sigo pensándolo, Leo, toda esta parte del COVID no fue otra cosa más que prepararnos para que pudieran tener la posibilidad de hacer movimientos globales. Porque sí habíamos visto que había una manipulación masiva en ciertos sectores. Pero el COVID siento que es la primera manipulación global, ¿sí? Esto podríamos considerar la posibilidad, no digo que no, la posibilidad de que sea una manipulación global, Leo. Totalmente. Precisamente por eso el control mental es muy adoptado precisamente por las autoridades. Todo lo que es la tecnología que he mencionado, que es retroingeniería, también se hablan de proyectos que están dentro de los temas de conspiración, ¿no? Como el Mega K Ultra, el Blue Beam, por ejemplo, de crear hologramas, ¿no? Todo esto realmente antes a mí me parecía sacado de ciencia ficción y solamente eran temas para generar distracción, pero no, realmente estamos viendo que todo lo que es el manejo de la psicología del ser humano es parte fundamental de estos gobiernos. Y no solamente en estos proyectos que parecen ciencia ficción de imágenes holográficas o información, sino lo estamos hablando en los 4 paradigmas, ¿no? ¿Por qué la ciencia, como paradigma, te tiene que decir qué es realmente lo que existe y lo que no existe, ¿no? Muchas veces el dogma científico, hay algunos científicos que precisamente Rupert Sheldrake, el científico, el biólogo que habla de la masa mórfica, precisamente habla del dogma científico. Es decir, bueno, la ciencia no es un dogma. ¿Por qué? Porque se basa en hechos, pero hechos que son manejados solamente por la ciencia. Como decimos, si la ciencia dice, entonces es creíble. Pero si la ciencia dice que no es cierto, entonces no es posible. Y como decía Carl Sagan, la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Hay cosas que todavía no descubrimos. La parte de la religión, ¿qué pasaría si estos seres extraterrestres se comunican con nosotros abiertamente y nos dan otra concepción de lo que es la conciencia o de lo que es esa entidad creadora que llamamos Dios, mente universal, etcétera? Cambiaría nuestro esquema. No existirían las religiones, existiría una filosofía de vida, pero se acabaría la religión como institución, el gran negocio planetario también. Claro. La economía, ese es otro experimento social. ¿Qué es lo que dicen? La bolsa cayó, los mercados cayeron, no hay dinero.
Entonces, lo que mueve al mundo es el dinero. Si no hay dinero, no comes. Y si no comes, existe la alteración precisamente de la tranquilidad humana, ¿no? Ahí nos alteran. Nos alteran biológicamente y nos alteran psicológicamente. Y políticamente y la parte militar, obviamente, se acabarían las fronteras. No habría guerras. Y eso obviamente sabemos que las guerras es el mayor negocio de algunas instituciones o de algunos países. Así es que esto cambiaría totalmente el esquema de la vida del ser humano. Fíjate que una de las cosas que me llama mucho la atención, Leo, es que hablamos de ciertos esquemas que ya de por sí están tendiendo a cambiar, ¿sí? O sea, no en la parte ovni, no en la parte de grandes revelaciones, en la parte del mismo desarrollo humano empiezan a tener una concepción diferente. Me refiero a esta parte de ya mucha gente, o por lo menos yo, dentro de mi parte perceptiva, empiezo a entender que ya la gente, sobre todo mayoritariamente en nuestro país, la gente es católica, pero la gente está más asimilando el concepto del catolicismo como las enseñanzas del Maestro Jesús y empieza a cuestionar la estructura de la institución religiosa, ¿sí? Ya cada día hay más reservas acerca de esta parte de la institución, no del mensaje del Maestro Jesús. De hecho, es importante porque hemos tenido pláticas, hemos hablado mucho de la figura del Maestro Jesús, la misma idea que ha tenido JJ Benítez con Caballo de Troya, con todo lo que hemos platicado, con esta parte histórica de este Jesús. Jesús nunca quiso que se hiciera una iglesia que se estableciera con una estructura jerárquica de este punto. Hay muchas cosas que maneja la institución, pero creo que aquí lo importante es que Jesús siempre mencionó el hecho de estar al pendiente del mensaje, no del mensajero, ¿sí? Y toda la institución se ha vuelto un culto alrededor del mensajero, no del mensaje. Esta parte de las guerras conviene a la sociedad, no conviene a los gobiernos. ¿Qué tanto crees, Leo, que la conciencia, el hacer conciencia masivamente, esto a mí me interesa mucho esta parte de la masa mórfica, porque la gente ha estado despertando no por mensajes del gobierno, no por resoluciones o grandes revelaciones. No sé si es una cuestión evolutiva, no sé si es una cuestión de un despertar, pero la gente, mucha, está despertando a una mayor conciencia, a una mayor preocupación del ámbito natural y del ámbito de la presencia del hombre en su esencia cósmica, ¿sí? Entonces, esta lucha entre este manipuleo y esta reconsideración o conciencia cósmica, ¿cómo estaríamos en balance? ¿Cómo lo ves tú de este balance, de este despertar espiritual? Mira, aquí entra un tema también que tú sabes que he abordado por varios años, que si bien tenemos que comprender lo que es el mensaje extraterrestre y lo hemos evaluado en varias fases, una es entrar en contacto, o esto le llamamos los protocolos de contacto, es entrar en contacto con ellos, saber qué relación tenemos históricamente con ellos, cuáles han sido los errores que ellos han tenido, cuáles son los errores que hemos tenido, cuál es la real historia de la humanidad y sobre todo qué es lo que vamos a hacer para un futuro. Y aquí entra mi testimonio como testigo de contacto, ya por más de 19 años. Recibí un mensaje que a mí me cambió la vida, y es: lo importante no es el contacto con nosotros, decían ellos, ¿no? El mensaje más importante no es con nosotros, sino se darán cuenta que el contacto más importante será con ustedes mismos. Y entonces
nos sugerían entrar en contacto con la ancestralidad. Entonces ahí entra la autorreflexión, ¿no? La autoobservación y todas las metodologías que ha generado precisamente todas esas culturas o ese conocimiento filosófico, para que sea el ser humano el propio ser que se salve a sí mismo, que sea totalmente independiente y autónomo. Por eso es algo que me ha dado mucha confianza, Mauricio, es que estas entidades con las que hemos entrado en contacto no generan dependencia, porque cuando genera una entidad dependencia existe la manipulación, lo que has recordado con el maestro ex jesuita Salvador Freixedo, ¿no? Cuando decía que somos parte de una granja humana, ya sea para bien o para mal. Pero sí, realmente si podemos ver de una forma realista, el contacto extraterrestre es influyente, influye, cambia nuestra vida. Pero ¿hacia dónde va a cambiar nuestra vida? Entonces, lo que esperan y lo que nos sugieren estos seres extraterrestres es que lleguemos a una sociedad o a una humanidad madura, adulta, lo cual busca precisamente la sabiduría ancestral. Has mencionado todo lo que es el contexto de las enseñanzas del Maestro Jesús como un personaje que inició ese cambio y que influyó precisamente en la sociedad hasta nuestros días. Pero ¿cómo lo aprendió el Maestro Jesús? A través de sus viajes, a través del recuerdo y de todas esas metodologías del conocimiento ancestral. Entonces, lo que nos dices es, no me sigan a mí, sino sigan el método que él pudo alcanzar para que todos podamos verificar que es posible, ¿no? Alcanzar ese grado del despertar de la conciencia. Hablábamos, y esto rápidamente, cuando existe una manipulación mental, psicológica, todo esto queda en un gran campo de información y esto ya está analizado científicamente. Lo hablaba el doctor Jacobo Greenberg, por ejemplo, al hablar del hipercampo. El psicólogo, psiquiatra Carl Jung hablaba precisamente del inconsciente colectivo. Es decir, el cerebro humano está conectado a esa fuente de información colectiva que está basada solamente en la supervivencia, en el dolor y en el sufrimiento. Entonces, si nosotros cambiamos la interpretación de ese sufrimiento y solamente generamos experiencia, entonces empieza a ver eso que en el New Age hoy se populariza como el despertar de conciencia. Pero hay que analizar muy bien qué es el despertar de conciencia. Es dejar de ser adultos niños, adultos adolescentes, para crear una sociedad adulta responsable. Por eso es que los seres extraterrestres no entran en una dependencia con el ser humano. Nos piden que investiguemos, no que creamos, sino que investiguemos, que saquemos nuestras propias conclusiones, que lo que nos dicen lo podamos verificar y sea útil en nuestra vida cotidiana, porque si no es útil la información, entonces hay una manipulación. Ahí sí existiría una manipulación. Entonces lo que hace el sector extraterrestre, e incluso algún día hablaremos de ese mensaje intraterrestre, entonces va a provocar el cambio de una madurez del ser humano, en donde pueda resolver sus propios problemas, en donde no haga guerras, en donde realmente haya una empatía por el ser humano, entre el ser humano, empatía y cuidado por el propio planeta, y entonces podemos dar el gran salto evolutivo, que ya estamos al margen de acabar una era cósmica, ¿no? Y así me fui encontrando con guardianes, mujeres y hombres medicina que estaban compartiendo esas metodologías. Y entre ellos, tú sabes, conocí a un gran hermano espiritual que fue el abuelo Jesús Fabián Ortiz, el abuelo Olmeca. Ahí se cumplía precisamente todo eso que nos decían los seres extraterrestres. Busquen a las personas que les van a enseñar cómo generar el cambio mental.
porque se inicia con la mente para poder generar la magia, ¿no? La magia es creación de realidad propia, porque Sí, generas toda una metodología para cambiar tus creencias, y entonces tus creencias de lo que es el observador, ¿no? Lo que decía Jacobo Greenberg, que el observador puede modificar lo observado, esa es la magia, ¿no? Y uno puede crear mejores realidades. Y si creamos mejores realidades, entonces estamos generando un mejor ambiente, una mejor realidad, pero no solamente para nosotros mismos, sino de nosotros para la sociedad. Por sí, eso el concepto de la toltequidad, ¿no? En la parte de los olmecas, iniciadores de esta filosofía, era ser mujeres y hombres de conocimiento propio, porque era a través del manejo consciente de su energía cómo iban a crear su propia realidad. exacto. Entonces, imagínate, ¿no? Cómo esa sugerencia de no solamente estar en contacto con ellos, sino de creer y de crear la propia realidad desde nuestra certeza, ¿no? Como seres humanos. Claro, fíjate que hay muchas cosas, hay mucho por hablar, Leo, hay mucho por hablar. Yo creo que hay que darnos el espacio para ver qué es lo que desclasifican, para analizar profundamente la película de El Día de la Revelación, y ojalá que podamos contar contigo en otra ocasión para hacer como el balance y decir qué dio, qué hubo, qué respuestas tuvimos y qué es lo que nos trataron de decir. Ahorita yo creo que la real consejo es: veamos todos con los ojos muy abiertos y la mente abierta para poder captar todo lo que nos quieran decir y analizar. No caer en miedos, no caer en estas partes fanáticas, sino analizar profundamente qué se nos quiere decir, ¿sí? Por lo pronto creo que la gente está despertando una conciencia cósmica diferente, y creo que eso es lo que tenemos que apoyar, ¿no, Leo? Así es, y es muy importante reflexionar y cuestionar, ¿no? Pero cuestionar desde la parte sana, porque cuando nosotros dudamos, nos obliga a investigar. Hoy vemos demasiada información por internet, demasiado consumo de información rápida. Sí, Por eso te doy las gracias que haya sido después de toda esta desclasificación, porque así nos permite poder analizar con tiempo y sí, oportunidad qué es lo que está sucediendo. Pero como vivimos en un mundo rápido, muchos de los creadores de contenido hablan inmediatamente. ¿Y qué es lo que hablan? Lo que precisamente los medios de comunicación o bien. estas entidades institucionales quieren de lo que se deba de hablar, ¿no? Entonces ya existe una manipulación. Entonces mejor esperamos, ¿no? Para hacer ese balance y no caer en esa manipulación. Así Entonces, es. invitar a todos a hacer esa reflexión y a investigar. Pues sí, a investigar, y nos esperamos para un tema más. Yo sé que vas a estar ocupado, vas a salir a hacer varios viajes, pero ahora que regreses analizamos profundamente esto con nuestros amigos, y espero que tengamos un resultado positivo. Yo te agradezco mucho, Leo, el haber estado aquí en Wicca Radio México, y nos vemos más adelante para que nos digas tus análisis y tus investigaciones, ¿sale? Sí, te agradezco mucho el espacio, Mauricio, nuevamente, de poder compartir estos temas de gran interés, y también pues pedirles que nos acompañen, que nos sigan en nuestras informaciones, en nuestros artículos, en las redes sociales, que es Facebook como Leo Bardo Peña, en Facebook, en Instagram igual, Leo-Bardo-Peña, y en nuestro proyecto de YouTube, que es Enigmas 360 grados, en donde ustedes también pueden encontrar conferencias gratuitas, y también pueden rentar conferencias de las que he impartido y con las cuales nos ayudan a avanzar, ¿no? En estos temas.
y también pues algún día poder ir a tu espacio, allá a poder dar conferencias, ¿no? He estado viajando, ya se están abriendo algunos espacios para conferencias. Estaremos en Puebla el 27 de junio, al regreso de mi viaje a Europa. El 27 de junio, ustedes visiten mi red social Leobardo Peña en Facebook y ahí van a encontrar las últimas noticias de las conferencias que estamos compartiendo. Muchas gracias. Ya estamos preparando un espacio para San Luis Potosí, para ir allá a San Luis Potosí a dar una plática. ¿Sale? Muchas gracias. Gracias a ti, Leo, y amigos, mil gracias, se los agradezco. Estén al pendiente para no se pierdan de estas investigaciones de Leo. Vayan a sus redes sociales para que estén más informados acerca de toda la información verídica, porque si hay alguien que estudia a conciencia el fenómeno es Leo. ¿Sale? Mil gracias, Leo, te lo agradezco. Muchas gracias, Mauricio. Gracias a todos. Amigos, nos vemos la próxima semana. Esto fue Wicca Radio México. Hasta la próxima.